Bienvenidos al podcast de Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma. Hola, hola, bienvenidos. Estamos muy felices. Estamos en el 7º episodio. Sí. Hoy día vamos a hablar de un atributo más de nuestro Dios. ¿Y cuál es? Paciencia. Exacto. Hoy hablaremos de paciencia. Cuéntenme, chicas, ¿qué creen ustedes que significa la paciencia de Dios? ¿Alguna idea? Yo creo que para nosotros siempre batallamos con ello en nuestro día a día porque vivimos en un mundo donde tenemos todo rápido, queremos todo instantáneo, tenemos muchos servicios y muchos de estos servicios los califican también por ser rápidos. Entonces como que eso nos enseña y nos hace vivir de una manera impaciente, también queriendo todo para allá. Y nos ha mal acostumbrado en realidad, ¿no? Porque nos ha enseñado, como tú dices, a vivir de una forma que en realidad la historia, la vida en general, no ha sido así. Nosotros, para nacer nomás, nos demoramos 9 meses en el vientre de nuestros mamás. Entonces, no es natural, digamos, aprender a vivir o vivir de forma impaciente, así como lo estamos desarrollando en ese tiempo. Pero Dios nos enseña algo en particular con respecto a ese atributo que es de Él y que además Él quiere desarrollarlo en nosotros. De hecho, también me ponía a pensar un poco, recogiendo un poco lo que ustedes dos decían. Hoy en día, nuestra generación, está como que viviendo la vida como muy rápida, tan rápido, y aún eso también cala en los cristianos, en nuestro estilo de vida, ¿no? En cómo nosotros concebimos, lo que tú bien dices, la paciencia de Dios finalmente, cómo aplicamos eso a nuestras vidas, ¿no? Y hay algo que me encanta, porque bueno, a lo largo de todos estos episodios hemos tocado y hemos estado investigando de bastantes autores, pero uno de los que siempre solemos mencionar es ¿a quién? ¿Es Tozer o Sproul? Sí, uno de los dos. Exacto, ese es Sproul. Y una de las cosas que me encantó es que él hace una comparación como si la paciencia fuera un ingrediente, como si estuvieras en la cocina, y eso me hace acordar cuando se metía en la cocina cocinando tal cual, y es que él menciona que el ingrediente necesario para la fe, la esperanza y el amor es la paciencia. Es como que eso tiene que estar en cada uno de estos elementos, llamémoslo así, ¿no? Y que deberían de ser parte de nuestra vida, ¿no? Y creo que por ahí partimos, ¿no? Por ahí comenzamos a entender un poco, entrando a lo que significa la paciencia. ¿Qué piensan sobre eso, chicas? Me gusta porque también vemos en la Biblia, a lo largo de las Escrituras, un Dios paciente, un Dios que se describe como lento para la ira. Eso, exacto. Y eso es inigualable, ¿no? Mientras que nosotros ante cualquier ofensa, ante cualquier reacción, nos enfadamos, respondemos, nos amargamos, nos resentimos, el Señor es lento para la ira, ¿no? Y extiende también su misericordia, extiende su perdón, y vemos cómo Él también ha sido una y otra vez paciente con su pueblo. Y eso me recuerda mucho el significado de la palabra paciencia en el original. Y por favor. Y habla mucho de esa espera en demostrar esta ira, ¿no? Entonces, eso cuando tú dices que Dios es tardo para la ira, es Dios no reacciona, no es reactivo con nosotros, con lo que merecemos, porque realmente nosotros deberíamos ser fulminados, ¿no es cierto?, por nuestra maldad, y no lo somos, sino que la paciencia de Dios es esta espera en reaccionar. Y claro, como lo hemos dicho a lo largo de todos los episodios, los atributos de Dios están interrelacionados, ¿no? Entonces, conectados. Dios espera estar en reaccionar, y en lugar de mostrar su ira, muestra su misericordia. Sí, grande misericordia. ¿Sabe? Y otra de las cosas que también me encanta saber, porque es que antes no lo comía así, no lo digería así, es saber que sí es cierto, Dios es paciente en todo momento, y lo ha sido con nosotros, pero también no es que sea un Dios paciente y bueno, yo voy a hacer lo que quiera, de la manera que quiera, mi forma, y como siempre voy a tener a mi Dios ahí, que va a perdonar absolutamente todos mis pecados. Me olvido también de que Dios tiene un límite, hay un momento donde hay consecuencias por las decisiones que hoy tomo. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento también, cuando vemos el ejemplo en Sodoma y Gomorra, la maldad llegó a un punto tan alto que el Señor tuvo que poner un alto. Y claro, cuando ves los ejemplos que suceden ahí, tú dices, esto nunca lo hemos vivido. No, en el Antiguo Testamento, ejemplos tan graves cuando se hablaba, bueno, podemos enumerar muchos, pero es triste lo que pasa con la humanidad. Mucha perversidad. Tal cual, esa era la palabra que iba a usar, ¿no? Perversidad completa. Pero Dios dijo,
encontremos a uno solo, le decía Abraham, encontremos a uno solo. Y buscaba, encontremos a uno solo. Dios fue paciente. Lo encontraron, Lot. Y aplicó lo que dijo que iba a aplicar. La ciudad fue destruida. O sea, el Señor pone un límite también a ese punto. El Señor nunca va a querer que nosotros vivamos en un mundo así. Lo que pasa es que la paciencia de Dios nos muestra lo que decíamos hace un rato, cómo Él se tarda en revelar, digamos, su ira, ¿no? En ser este Dios reactivo, que no es lo que vemos en la Biblia, pero llega un punto donde, otra vez, toda la esencia de lo que Dios es está relacionada. Él al final es santo y Él es justo. Entonces, en algún momento, esta maldad tiene que tener una consecuencia, ¿no? Así es. Y Pau hablaba sobre Lot, ¿no? Y también podemos ver, como siempre en la Escritura, un segundo y mejor Lot, o un segundo y mejor cualquier personaje en Jesús, ¿no? Y Jesús también en su vida vemos que fue muy paciente, o sea, su ejemplo de vida. Él tuvo que nacer, ¿no? Tuvo que crecer, tuvo que esperar todavía, por lo menos a los 30 años, para poder comenzar su ministerio, pudiendo haberlo hecho de otras maneras, pero el Señor incluso en su vida mostró su paciencia inclusive en ir a la cruz y esperar pacientemente la voluntad del Señor. Y ahí vemos este retardar la ira de Dios. Jesús pudo tranquilamente juzgar a todos y no. O sea, vemos, como tú dices, en la obra de la cruz, vemos revelada la paciencia de Dios. Y algo también muy bonito que acabo de recordar es estos 400 años de silencio del Señor también. Y a veces nosotros somos tan desesperados cuando oramos a Dios y queremos respuestas y queremos alguna bendición o alguna confirmación. Y Dios está en silencio, Dios también es paciente y en eso nos moldea. Tal cual. Y diciendo eso, moldea. Cuando yo escribía este artículo sobre cuando escribía el artículo sobre paciencia, los últimos párrafos, la verdad, chicas, yo decía, Señor, se me cae, o sea, los ojos se me han abierto, porque cuando veía mi vida, decía, Señor, definitivamente la Paola de antes, la Paola cuando muchas veces sobrepasaba el liderazgo de su esposo por cero paciencia, quien me conociera antes decía, definitivamente Paola renegaba absolutamente por todo, algo no le gustaba, ya renegaba, algo hacía esto, ya renegaba, y al final lo que ocasionaba en mi matrimonio, los primeros años, era un daño al liderazgo de mi esposo, ¿no? Pero después me di cuenta que lo que estaba sucediendo, y eso no es porque yo me haya dado cuenta, sino definitivamente porque el Señor mostró eso en mi vida, que yo quería tener el control de las cosas, a mi manera, a mi forma, en mis tiempos. Y lo único que ocasionaba eran estas consecuencias, ¿no? Pero el Señor otra vez, bueno, paciente, misericordioso, mostró mi pecado y Él comenzó a reformar mi vida, pero también a sanar el corazón de mi esposo en ese sentido. Bueno, y al final estamos en ese proceso de seguir obviamente a los pies de Cristo y entender de que finalmente en ese momento preciso en el que el Señor comienza a darme claridad de mi pecado, yo tengo que tomar una decisión también de decir, ok, de aquí tiene que haber un cambio. No solamente decir, sí, ahora voy a comenzar a ser paciente, ahora voy a hacerlo a la luz de Dios, y no tomas ninguna acción para comenzar a transformar tu vida en función a ese atributo que el Señor puso en ti. Creo que eso nos enseña un poco también, ¿no? Como que a mirarnos siempre, a decir, Señor, ¿qué más? ¿Qué más tengo que cambiar en mi vida para darte gloria a ti, ¿no? Para transformar mi vida para ti. Y eso me recuerda mucho lo que hablábamos al inicio, esta necesidad de que queremos que las cosas ocurran ya, y muchas veces cuando vemos nuestro pecado, y muchas veces nos desespera ese pecado, vemos a la luz de la realidad de quién es Dios, lo desesperante que es, lo pecaminosos que somos, y queremos que Dios nos cambie ya, queremos cambiar ya, pero otra vez, o sea, no solamente es el ser transformado, sino que en este proceso de santificación desarrolla nuestra paciencia, no solamente hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. Porque finalmente, así como otros pecan contra nosotros o vemos el pecado de los demás, nosotros somos igual o más pecadores que otros, y eso no podemos olvidarlo. Entonces es necesario, digamos, desarrollar también nosotros como fruto del Espíritu,
la paciencia que vemos que Dios tiene con nosotros. Sí, sí. Hasta incluso esperando su venida, que es algo bueno, que a veces decimos, Señor, con tantos problemas que vemos en el mundo, tanto dolor, tanto sufrimiento, Señor, ven ya, ¿no? Y la primera iglesia incluso decía Maranata, o sea, que el Señor ya venga ahora mismo, ¿no? Pero mira, han pasado tantos años y el Señor en eso también nos enseña a poder esperar pacientemente su venida, sabiendo que esa gran recompensa va a ser hermosa. Y me ha hecho acordar también sobre el fruto cuando mencionan eso, porque realmente tenemos que ser conscientes de que este atributo tiene que ser parte de nuestra vida. O sea, tiene que ser un ingrediente realmente, un ingrediente diario, ¿no? Quienes decimos ser cristianos, no podemos decir serlo y no desarrollar este fruto en nuestra vida todos los días, ¿no? Y eso es algo importante, porque a veces realmente, no sé si les pasa, a mí todas las mañanas, me olvido a veces cuando tengo que luchar con el tema de la hija, con las rutinas, con el trabajo, o sea, es la realidad, Es la ¿no? realidad. Entonces, Del mundo caído. sí, claro, y a veces también llegamos a un punto de idealizarlo todo, o una expectativa errónea, Exacto. y vivimos en una burbuja cristiana. Y mujer, hombre, tú que nos escuchas, tú sabes lo que vives en el día a día, ¿no? No es fácil, pero estamos llamados a vivir con este atributo en nosotros. Sí, y es importante que recordemos que no es algo que nosotros lo podemos lograr en nuestras Tal cual. fuerzas, Es verdad. sino la única Sí. forma es mirando al Dios que lo es perfecta e infinitamente y que lo demuestra diariamente con nosotros, Así es. ¿no? Que retarda su ira a través de su paciencia con nosotros. Y creo que ese ejemplo de poder mirar a Dios y ver que quién es Dios anima nuestro corazón y a la vez lo confronta en saber si Dios es así conmigo, entonces yo puedo ser así con otros, porque si he sido amada por Él, entonces yo puedo amar a otros siendo paciente con los demás. Tal cual. Así es. Sí, sí. Te animamos entonces en este capítulo del día de hoy, que como verán estamos con set renovado, gracias a Dios, a poder también esperar pacientemente en el Señor y justamente recordar eso, ¿no? Su paciencia en cuando nosotros debíamos haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Amén. Amén. Así es. Gracias por acompañarnos un episodio más. Nos vemos el siguiente. Bye.